Lo grabo acá. Listo. Bueno, hoy tenemos en la clase de hoy, ustedes vienen con el doctor Balonas, ¿correcto? Toda la primera parte la hicieron toda una introducción de la materia, ¿correcto? Vieron personalidad jurídica, no sé si llegaron a ver inoponibilidad de la personalidad jurídica con el doctor. Ustedes me corregirán si no lo vieron, como para que yo más o menos esté ubicado. ¿Correcto? ¿Vieron eso? Perdón, creo que oponibilidad no. Inoponibilidad no la llegaron a ver. Bueno, que seguramente va a haber, si no es un tema que lo tienen que preparar en la clase sincrónica, no sé si estará en otra clase. Yo igual acá no tengo. Es lo de desestimación que dimos. Exactamente, es lo mismo. Inoponibilidad y desestimación de la personalidad jurídica es exactamente igual. Hay muchas formas de llamarlo, pero bueno, en realidad, acá está entrando Andrés Suárez. Ok. Sí. Lo que pasa es que tenemos problemas si no somos puntuales, ese es el tema. Bueno, no se termina de conectar Medina Yanina. No tengo idea. Medina, ¿estás conectada? Medina. No sabemos. Bueno, cuando estén conectados ya veremos. Y Andrés Suárez también se está conectando. Bueno, entonces les decía que para la clase de hoy vamos a ver lo que se llaman elementos generales del contrato de sociedad. Voy a ser un poco crítico porque en realidad, evidentemente que hemos quedado un poco desfasados con la terminología. ¿Por qué razón? Si bien la gran mayoría de las sociedades se constituyen a través de un contrato, porque cuando estamos hablando de una sociedad de carácter plural, es decir, aquellas que tienen o que se integran con dos o más socios, obviamente el acto jurídico que da nacimiento a la sociedad es un contrato, por lógica. Está en un acuerdo de voluntades, ¿no? Un consentimiento, un acuerdo de voluntades, entonces estamos frente a un contrato, ¿correcto? Lo que sucede es que a partir del año 2015, y luego con la incorporación de las sociedades anónimas simplificadas por la ley 27.349, la ley de capital emprendedor en el año 2017, se incorporan las sociedades unipersonales, por lo menos para el ciudadano de a pie. Es decir, el Estado ya podía ser socio único a través de una sociedad del Estado. No es que las sociedades unipersonales no existían. Yo siempre digo, las sociedades unipersonales existían antes del año 2015. Lo que sucedía es que solamente podía ser el socio único el Estado. A partir del año 2015 se incorpora a las sociedades unipersonales. Perdón, Medina, ¿ya está conectada? Yanina. Yanina Medina. Y Suárez, todavía pareciera que no. Miren que si no se conectan con micrófono y con cámara no están presentes. Lo quiero aclarar para que no haya problemas. Tanto Medina como Suárez, por favor. Porque llegaron después. Y también acá Joana Ramos Moreira se está conectando. Bueno, prende la cámara, por favor, Janina, si sos tan amable, y micrófono para el tema del presente, te pido. Y, a ver, perdón, Andrés Suárez y... Sí, Andrés Suárez, digo bien. Bueno, les decía que hasta el año 2015 podíamos sí o sí hablar que exclusivamente como el contrato, como el acto jurídico por antonomasia que daba nacimiento a una sociedad, ¿no? Porque además, fíjense que etimológicamente el término sociedad, societas, en latín, da la idea de una comunidad de sujetos unidos por un mismo interés. Es decir, pero ¿qué pasa? Como todo lenguaje es una convención, sobre todo en materia jurídica, con lo cual,
hoy en día aplicamos el concepto de sociedad a lo que es unipersonal, a la sociedad anónima unipersonal o a la sociedad anónima simplificada unipersonal. ¿Correcto? Entonces, quizá podríamos hablar con más propiedad del elemento o los elementos generales del acto jurídico o de los actos jurídicos que dan nacimiento a la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy en día una sociedad no solamente nace a través de un contrato, sino, si estamos hablando de una sociedad unipersonal, a través de ¿qué? De una declaración unilateral de la voluntad del socio, como acto jurídico que da nacimiento a esa sociedad unipersonal, ¿correcto? ¿Me siguen hasta acá? Si voy muy rápido, me paran y me preguntan, no hay ningún problema, porque los quiero escuchar, los quiero conocer y quiero interactuar con ustedes. Si no, la clase se hace aburrida, y yo soy el monologuista. Entonces, pueden preguntar, no hay ninguna molestia, no me ofende, al contrario. Participen y tiren ideas. ¿Mm? Entonces, frente a eso, nosotros vamos a analizar en la clase de hoy los elementos generales del acto, ¿no? Que son comunes en general a todos los actos jurídicos. Cuando hablamos de sujeto, de objeto, de forma, de causa, ¿no? Hasta el año 2015, hasta que se sancionó el Código Civil y Comercial, la causa era discutida. Si hablábamos de ¿cómo se llama? Si hablábamos de la causa como un elemento del acto jurídico o no. Teníamos posturas causalistas y anticausalistas. Si uno leía Borda, decía, bueno, él es causalista y está a favor de la causa como un elemento del acto jurídico. Si leíamos a Llambias, era anticausalista y consideraba que la causa no era un elemento del acto jurídico. Ahí era quizá en un contrato la cuestión era un poco más clara, ¿no? La causa, ¿no? La causa fuente, obviamente, cuando hablábamos de la obligación que nacía del contrato, y la causa fin, o sea, la intencionalidad que tenían los contratantes para llevar adelante el contrato, ¿no? Para celebrar ese negocio jurídico. Entonces, hoy en día, a partir de perdón, Lourdes, estoy admitiendo más gente. Fíjate si te pueden prender la cámara y dar el presente y prender el micrófono, por favor. Mandales cualquier cosa, un mensaje que prendan cámara y micrófono. Por el chat, hazme el favor. Entonces, frente a eso, les estaba explicando que los elementos generales son comunes. Sujeto, vuelvo a repetir, objeto, forma y causa. Vamos a analizar en este orden la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, de objeto, de forma y de causa. ¿Qué pasa con los sujetos que integran una sociedad? ¿No? Tenemos que ver quiénes pueden ser socios de una sociedad, quiénes pueden conformar una sociedad. ¿Quiénes creen que pueden conformar una sociedad? ¿Qué sujetos pueden conformar una sociedad? A ver, les pregunto yo a ustedes en su idea en general. Los que tienen capacidad para contratar. Los que tienen capacidad para contratar. Por lo tanto, ¿qué capacidad se requiere para conformar una sociedad? La capacidad de derecho. Capacidad de derecho. Bueno, vamos a hacer un paréntesis con la capacidad de derecho. ¿Qué recuerdan con relación al tema de la capacidad de derecho? ¿La capacidad de derecho hace referencia a todos los actos o restringe la posibilidad de realizar algún acto en concreto? Quiero recordar que tenía restricciones, según el sujeto que la ejercía. Bueno, a ver, ¿a qué refiere con esto, Luis? A ver si puede... Me estoy acordando, Ana. No hay problema, pero por eso mismo, pero no hay, acá no les estoy tomando examen, así que pueden hablar. No, recordaba de cuando vimos civil, el tema de, por ejemplo, digamos, un interventor, o si no, la gente que son tutores, curadores, con respecto a las bienes de los que tienen tutelados o curados, que tienen limitaciones, los abogados también que intervienen en los juicios. Bueno, entonces se acuerda bien usted, Luis, evidentemente se está acordando bien. Le vino a la cabeza. No, pero se está acordando bien, está diciendo algo correcto.
Es Bueno. decir, los ejemplos que acaba de dar el compañero para que ustedes tienen que ver con la restricción que tienen los sujetos para realizar determinados actos. Generalmente se dice que las incapacidades de derecho se realizan o se establecen en protección de determinados actos, y cuando hablamos de la capacidad o la restricción de la capacidad de los sujetos para ejercer ese acto, cuando hablamos de la capacidad de hecho o las restricciones a la capacidad de hecho se hacen en protección de la persona que realiza esos actos. Eso es como un ABC de la cuestión, ¿no? A ver, en materia societaria, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que decía Luis. Ustedes saben que pueden ser socios no solamente las personas humanas, pueden ser socias en una sociedad. Una persona jurídica puede ser socia en una sociedad. Es lo más común, diría, y sobre todo cuando hablamos de grupos societarios, que una sociedad se asocia de otra sociedad, ¿correcto? Cuando hablamos de fenómenos grupal en materia societaria, cuando hablamos de un holding, de los grupos multinacionales, etcétera, nos referimos a grupos societarios de sociedades que se entrelazan y que participan entre sí, ¿no? Obviamente con restricciones, con limitaciones. Nosotros en la ley de sociedades tenemos las limitaciones que establece el artículo 31 y 32 de la ley en materia de participación societaria, ¿no? Pero nosotros tenemos la posibilidad que una sociedad se asocia de otra, ¿no? Y, a ver, voy a mutear porque se está escuchando un ruidito, ahí está. Entonces, les decía que cuando hablábamos de socios y de sociedades que participan en otras, hay restricciones. Por ejemplo, cuando el artículo 30 de la Ley General de Sociedades dice que solo pueden participar en sociedades por acciones otras sociedades, que perdónenme al revés, que las sociedades por acciones pueden participar solamente en sociedades por acciones o sociedades de responsabilidad limitada, está estableciendo una restricción, alguna suerte de capacidad o incapacidad de derecho. Cuando dice, bueno, una sociedad anónima solamente podría ser socia de otra sociedad anónima o del socia comanditaria de una sociedad en comandita por acciones o de una SRL. Pero puede ser socia o conformar una sociedad colectiva o una sociedad de la sección cuarta, es decir, que no se inscribe. No, no puede. Hay una restricción, una incapacidad de derecho. Con las personas humanas no suele pasar lo mismo. ¿Está? No suele pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas humanas, en este caso, no hay una restricción puntual, o mejor dicho, no hay una restricción específica que surja de la ley de sociedades. Ahora, cuando veamos sociedades entre cónyuges, vamos a ver qué pasa con los cónyuges que participan en una sociedad. Fíjense que el artículo 27 permite que un matrimonio pueda ser socios en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Vamos a compartir, les voy a compartir, vamos a ver. Voy a compartir una pantalla. A ver, me olvidé de buscar la ley que quiero que la vean. A ver. Vamos a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Ya hace como un año que no uso. Va, un año no, pero hace 3 meses que no uso el Zoom. Así que share screen. Bien. ¿Ven todos la pantalla que estoy compartiendo?
¿Sí? Lo escucho. ¿Se ve? Sí, Sí, se sí, ve. Perfecto. Fíjense, vamos al artículo 27. ¿Qué dice con relación a la sociedad entre cónyuges? Dice que puede integrar entre sí cualquier tipo de sociedad, cualquiera, ¿correcto? O sea que yo estoy casado y con mi cónyuge puedo compartir, puedo integrar cualquier tipo de sociedad, ¿no? ¿Por qué existe este artículo? ¿Por qué dirán, la ley es necesario que diga que pueden integrar cualquier tipo de sociedad? Porque hasta el año 2015, los cónyuges, como estaban frente a un régimen patrimonial diferenciado, que en la actualidad, hoy en día, existe la posibilidad de la división de bienes o de la separación de bienes entre los cónyuges, ¿no? La ley permite a nivel matrimonio que los cónyuges puedan ser socios, puedan integrar una comunidad de bienes o tener los bienes por separado. Ahora, antes no. Todos los bienes que ingresaban al matrimonio integraban la sociedad conyugal. Y había una ley que establecía o delimitaba claramente la responsabilidad de las deudas que asumían los cónyuges en el matrimonio, que está derogada con la sanción del Código Civil y Comercial nuevo. Con lo cual, frente a esto, nuevo, va a tener 6 años el código, pero para mí sigue siendo nuevo. Yo que estudié con el código de Vélez Arfiel, es todavía un código nuevo. Con lo cual, frente al nuevo régimen patrimonial del matrimonio, la ley de sociedades se adecuó a esto y permite, hoy en día, a diferencia de lo que sucedía antes del 2015, que había una restricción para integrar cualquier tipo de sociedad, hasta el 2015 los cónyuges solamente podían ser socios en sociedades por acciones o en sociedades de responsabilidad limitada. Hoy en día pueden integrar cualquier clase de sociedad, ¿no? A partir del 1 de agosto del 2015. Porque cambió el régimen patrimonial del matrimonio y el régimen de la responsabilidad de deudas en el matrimonio. Ahora bien, fíjense, vamos a compartir una pantalla de vuelta. A ver. ¿Ven todos? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, sí. se ve. Fíjense, ¿qué estoy compartiendo acá cuando ven artículo 1002? ¿Qué creen que norma estoy compartiendo? El Código Civil y Comercial. El De Código Civil y inhabilidades Comercial. especiales para contratar. Inhabilidades especiales para contratar. Fíjense, no pueden contratar en interés propio. Vamos al inciso D, no sé si lo ven. ¿Qué dice el inciso D? Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí son los que están inhabilitados. No Bien. pueden contratar. Tenemos un artículo 27 de la Ley de Sociedades que dicen que los cónyuges pueden integrar cualquier tipo de sociedad. Pero por otro lado tenemos un artículo 1002 que dice que si están bajo el régimen de comunidad de bienes, no. ¿Qué prevalece en materia cuando hay ante esta situación? ¿Qué pasa? Y hay una tesis amplia, supuestamente. Hay un grupo que adopta lo que dice el articulado del Código Civil y Comercial y hay otro
que adopta lo que dice la Ley General de Sociedades, pero en cierto punto la nueva postura lo que establece es que va a prevalecer la ley, o sea, el artículo 27 de la Ley de Sociedades, debido a que lo que se busca hacer en sí es, ¿cómo es la palabra? Lo tengo en un apuntito acá que dice, es la posibilidad de organizar la empresa familiar y prevalecer el negocio por sobre las imposibilidades del articulado. Aparte el articulado del 1102 es, si no me equivoco, 1002. 1002, disculpa, No. lo que establece es que no pueden establecer, o sea, los cónyuges entre sí, pero bajo el régimen de comunidad. Como que establece solamente esa excepción, que es bajo el régimen de comunidad, y anteriormente se había empezado a plantear de que si hacían por separación de bienes, ¿por qué se podía constituir y por esta no? Entonces, Claro. como que se empezaron a basar en otras partes del articulado, del código, como de las otras leyes, para llegar a buscar una exclusión de lo que decía el articulado en el 1002. Ahora Porque, yo te por ejemplo, pregunto, Facundo, está sí, bien, y yo te hago una pregunta. ¿Vos entonces qué considerás? ¿Que prevalece el artículo 27, en tu opinión? sí, Bueno, porque vos, está bien, las razones que vos diste me parecen interesantes, pero fíjate acá y fíjense en todos, no sé si ven en la pantalla que estoy compartiendo, que está el artículo 150. ¿Qué es el artículo 150? Este es un artículo muy específico para personas jurídicas de derecho privado, que es el punto neurálgico de nuestra materia. Fíjense que el 150 habla de cómo se aplica la ley. Hay varios artículos similares a estos en diferentes materias. Por ejemplo, hay uno para materia contractual, otro para materia de responsabilidad, muy similares al 150. Y fíjense que establece el 150 un orden de prelación. ¿Lo ven? sí. Bueno, entonces, se supone que si hay un conflicto de normas, una norma como el artículo 27 que dice una cosa, otra norma como la del 1002, inciso D, que dice otra, ¿cómo juega esto, no? Fíjense. ¿Qué prelación establece el 150? A ver si se dan cuenta. Ley especial, marca ley general. Exactamente. Ley especial versus ley especial, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la ley especial en este caso? La de contratos, la de sociedades. Bien. Entonces, una cuestión que ustedes no lo saben, obviamente, que yo se los comento. El Código en materia de régimen patrimonial del matrimonio permite que anualmente los cónyuges puedan cambiar el sistema de comunidad, de régimen patrimonial, mejor dicho, que pueden pasar del sistema de comunidad de bienes al sistema de separación del régimen de comunidad de bienes al régimen de separación de bienes. Al año siguiente pueden volver al régimen de comunidad de bienes. Obviamente que lo que tienen que hacer es ir ante un escribano y labrar un acta, ¿no?, donde establecen la manera en que van a regir sus derechos y obligaciones en materia patrimonial, ¿correcto? Si yo tengo una sociedad constituida, supónganse que esa sociedad se constituyó entre dos cónyuges que estaban bajo el régimen de separación y luego pasan al régimen de comunidad de bienes porque les conviene más. ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿Debería desaparecer o sigue? Es un tema. Es un tema. Por eso, porque a veces me dicen, bueno, el régimen del artículo 1002, basándonos en este artículo del Código Civil y Comercial que les voy a mostrar a ustedes. A ver, fíjense. Cuando habla artículo segundo, lo que se llama el diálogo de fuentes en el Código Civil, no sé si lo ven todos. Interpretación
Sí. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Lo que pasa, y en base a eso, es que muchos dicen, bueno, perfecto, si está bajo el régimen de separación, puede ser socio de una sociedad entre cónyuges. Ahora, si está bajo el régimen de comunidad, parece que no. Pero lo que sucede es como yo les explico, si yo cambio de régimen en el interín, ¿qué pasa con la sociedad que constituí? No, disculpe, es una burrada, pero se me ocurre que al cambiar el régimen, podría quedar, si cambiaran el régimen, la sociedad previamente podría considerarse como un bien propio, si cambian un régimen de comunidad. No te entiendo. Al cambiar el régimen, pues vamos a suponer que venían con un régimen de división de bienes, ¿sí? O de bienes, y pasan a un régimen de comunidad, la sociedad previa, declarada con un régimen anterior, más que nada por el tema de los acreedores de la sociedad, capaz se podría seguir considerando como un bien propio. Un bien propio. En realidad estaban casados. Sí. Pero tenían un régimen separado previamente. Ajá. Mirá, a ver, que vos decís que sigan. Lo que pasa que sí, podría ser, nunca, no lo pensé, pero puede ser una alternativa. No es una burrada. Es una reflexión inteligente, al contrario. No, yo no diría que es una burrada. No te entendía la idea, pero ahora sí te interpreto. No sé si tus compañeros te interpretan lo que vos quisiste decir. Yo sí te interpreté, me parece que puede ser una buena alternativa. Podría ser, habría que analizarla. Pero No, pero no los acreedores, por las operaciones tomadas por la sociedad para no cambiarle el juego a los propios acreedores o a quienes compraron. igual los acreedores son acreedores sociales, no son acreedores de los socios, porque hay régimen, la característica de una sociedad, como de todas las personas jurídicas, es la separación patrimonial, tiene un patrimonio separado. Las deudas de la sociedad son deudas de la sociedad, salvo que expresamente la ley diga que los socios son responsables solidarios por esa deuda. ¿Entendés? De acuerdo al tipo social elegido, o porque ellos voluntariamente asumieron ser responsables solidarios por esa deuda. ¿Me entendés, Joel? Estaba, digamos, una situación, digamos, justamente con el corrimiento del BED, esta historia que hubiera hecho alguna maniobra para sustraer a los acreedores o algo por el estilo. Bueno, pero si hay una maniobra para sustraer a los acreedores, ahí entran a jugar otro tipo de cuestiones, ¿no? Como puede ser la inoponibilidad de la personalidad jurídica, etcétera, o la desestimación de la personalidad. ¿Me entendés? Ahí entran otras cuestiones. Si vos tenés la intención de, con la actuación de la sociedad, perjudicar los derechos de terceros. ¿Me entendés lo que te digo? Está bien, por eso ocurría esa parte con el tema de cambiar, de mantener la misma situación patrimonial. Se te escucha entrecortado, perdón. Y no, tengo mala conexión, por eso. No, me imaginaba esa situación de conservar la situación previa al cambio de régimen. Pero bueno, era lo que se me No, pero ocurría. no está, a ver, a mí me parece que yo te entendí la idea y yo no la había pensado, que considerar que las participaciones societarias sean parte de un bien propio. Lo que pasa que el tema es la conformación de la sociedad en sí. ¿Me entendés lo que te digo? Pero bueno, no hay una respuesta unívoca, como dijo Facundo. Hay una discusión y que puede zanjarse de una forma o de otra. Claramente hay un artículo 150 que establece una prelación normativa y la aplicación de la ley especial por sobre la ley general. Así que bueno, vamos a seguir con otro tema. Las otras restricciones para ser socios. Yo les decía que las restricciones, sobre todo que tienen que ver con la capacidad de derecho, están más que nada volcadas, salvo en este caso, que yo creo que es el único, la única regla en materia de restricción de la capacidad de derecho de personas humanas. Fuera de eso, entiendo que las restricciones están más que nada volcadas a las personas, a las sociedades que son socias de otras sociedades.
como yo les había mencionado, el artículo 31 y 32, ¿no? Que tienen que ver con las sociedades vinculadas o controladas, y más que nada las participaciones de una sociedad en otra, ¿no? Es decir, primero las pautas del artículo 31 de la Ley General de Sociedades, que dice que ninguna sociedad puede participar en otra por más de la mitad de su capital social y las reservas legales, excepto que sean sociedades constituidas a los efectos o cuyo objeto sea el de inversión, lo que nosotros llamamos una sociedad holding, la cabeza de un grupo. Disculpe, doctor, se me cortó. ¿Eh? Si podía repetir, que no llegué a escucharlo, si podía repetir. ¿Qué cosa? Que ninguna sociedad puede que ninguna sociedad podía participar en otra, ¿por qué? Vamos, para que comparto de vuelta la ley. Espera. Vamos a hacer las cosas más fáciles. Así por si se le llega a cortar lo ven directamente. Gracias. No, de nada. A ver, fíjense. ¿La están viendo la ley? Miguel, Sí. El artículo 31 es la que establece las limitaciones para la participación, ¿correcto? Te dice que ninguna sociedad puede participar en otra o puede mantener participación por un monto superior a sus reservas libres, la mitad de su capital y sus reservas legales. Hay una limitación, pues yo no puedo participar por encima de ese monto. ¿Está? Acuérdense que el capital social es una suma de dinero que representa la sumatoria de los aportes que los socios hacen a la sociedad, ¿no? Eso, tema aporte, capital social, es ya materia de elementos específicos, ¿correcto? Más que elementos generales, porque son específicas de la sociedad. Ahora, ¿qué sociedades están exceptuadas en este caso? Aquellas, dice la ley, cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión. Si yo hablo de una sociedad de objeto financiero, estoy hablando de aquellas sociedades que están reguladas, o estoy refiriéndome esencialmente a aquellas sociedades reguladas por la ley de entidades financieras, la ley 21.526 y sus modificatorias. Por ejemplo, un banco, ¿no? O una financiera, o una caja de crédito. Bueno, esas son sociedades regidas por la ley de entidades financieras. Y cuando hablo de una sociedad de inversión, es aquella cuyo objeto exclusivo, o diría casi principal, es la participación, o tiene por objeto la participación de esa sociedad en otras sociedades, que son aquellas sociedades llamadas holding. A ver si se los escribo en el chat. Yo se los estoy mencionando. A ver. Chat, no lo encuentro. ¿Dónde estoy el chat? No estoy viendo el chat. Acá está. Fíjense. ¿Ven lo que yo les puse en el chat? Esas son las llamadas sociedades de inversiones. Son las sociedades cabezas de un grupo societario. Fíjense que el exceso de la participación genera una sanción, ¿no? La obligación que tiene la sociedad de enajenar dentro de los 6 meses las participaciones en exceso. Y además, el artículo 32 contiene otra prohibición expresa, que es la nulidad de las participaciones cuando esas participaciones son recíprocas. Una sociedad participa recíprocamente en otra. ¿Está? Eso no puede existir porque lo que quiere evitar la ley es que el capital social se diluya. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Fíjense
fíjense que eso esencialmente se da, o sea, las restricciones en materia de participación en la sociedad las tenemos en el artículo 30, 31 y 32 de la ley. Por otro lado, volviendo a las personas humanas, ¿qué pasa con los socios que son menores de edad porque a lo mejor heredaron una participación, el causante era socio, el causante es la persona que fallece? Era socio de una sociedad y como consecuencia del fallecimiento, el heredero menor ingresa a la sociedad. La ley establece varios supuestos, ¿no? Porque acá estamos hablando o estamos relacionando la cuestión con la responsabilidad que asumen los socios por las deudas sociales. Y esto tiene que ver de acuerdo con el formato elegido de sociedad, lo que después ustedes van a ver o escuchar hablar del tipo societario. No sé si ya el doctor Balona les hizo una mención con relación a la tipicidad, a la tipología en materia societaria. Hay tipos societarios donde los socios asumen una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria por las deudas sociales, como por ejemplo una sociedad colectiva, o el socio comanditado en una sociedad en comandita simple, o el capitalista en una sociedad de capital industria. Si uno de esos socios fallece y se establece que en la sociedad colectiva, porque las otras dos no es factible hacerlo, pero la sociedad colectiva sí, se establece que el socio que fallece, el heredero puede ingresar a la sociedad, se pacta en el contrato social. Si este heredero es un menor de edad, el representante del menor tiene que solicitar que la participación societaria de ese menor se transforme en una participación donde el menor, para proteger su patrimonio, pueda limitar su responsabilidad al aporte. No puede tener una responsabilidad solidaria y limitada, porque va a responder por los daños y perjuicios ocasionados su representante, ¿correcto? En realidad, de acuerdo al artículo 90 y el 150, al artículo 90 de la ley, la muerte del socio resuelve parcialmente el contrato social. ¿Qué significa que resuelve parcialmente el contrato social? Esto después lo van a ver cuando vean resolución, resolución y disolución, ¿no?, del contrato social. Pero, ¿qué significa esto que resuelve parcialmente? Que si un socio fallece, de acuerdo al tipo societario del que se trate, se va a liquidar la participación de ese socio y se le va a entregar el dinero equivalente a los herederos. Pero en las sociedades colectivas se puede pactar el ingreso de los herederos ante el fallecimiento del socio. Eso respecto a estas sociedades. Ahora, respecto a las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, que son típicas sociedades de capital, donde el elemento capital es como relevante, en ese supuesto, el fallecimiento del socio no es causal de resolución del contrato social. En la sociedad de responsabilidad limitada, y hoy en día en las sociedades anónimas simplificadas, puede pactarse que sí lo sea. Es al revés que en las sociedades colectivas. O sea, en el contrato social se puede pactar que ante el fallecimiento de un socio, los herederos no ingresen, que se liquide la parte del socio que fallece. Ahora, en las sociedades anónimas, sí o sí, ante el fallecimiento de un socio, ingresan los herederos. ¿Entienden? Resumiendo, vamos a pasarlo de limpio. Sociedades en comandita simple de capital industria que tienen dos categorías de socios. La muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato social y no ingresa a los herederos. Sociedad colectiva. La muerte del socio resuelve parcialmente el contrato social, salvo que se pacte en el contrato social
que los herederos puedan ingresar a la sociedad. Y los herederos pueden condicionar su ingreso a la sociedad pidiendo que se convierta su participación en una corresponsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada. El principio general es que la muerte del socio no resuelve el contrato social. Los herederos ingresan a la sociedad, conforme al artículo 90 y 155 de la ley. Pero puede pactarse, al revés de lo que les dije antes, que ante el fallecimiento sea causal de resolución parcial y el socio no ingrese. ¿Me siguen hasta acá? Y en las sociedades anónimas, finalmente, la muerte del socio no es causal de resolución. Sí o sí ingresan los herederos. ¿Está? ¿Puede haber pacto contrario? ¿Cómo? La última que puede hacer. No te escucho. No te entiendo. Pacto en contrario. Sí. Y la primera que dijo, parcialmente creo que era de Capital Industria. Y con la encomandita no se puede pactar, porque ahí solamente permite la ley pactar el pacto en contrario en la sociedad colectiva. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Igual lo van a tener en el artículo 90, eso, de la ley. Sí, sí. El tema es el siguiente. Yo tenía entendido que los que son comanditados y comanditarios, hay una diferencia en cuanto a su responsabilidad. Correcto. Es así. Y cuando fallece uno de los socios encomanditados, que tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, ¿está bien? Sí. Cuando fallece uno de esos socios, podría ingresar uno de sus herederos, pero podría elegir tener una responsabilidad menor, es decir, pasar a ser comanditarios. ¿Eso está mal? Vamos a compartir la ley de vuelta. Bien. A ver, tenés razón. No solamente las sociedades colectivas, sino las encomanditas simples. Solamente las que quedaban afuera, las de capital e industria. Es buena observación, Héctor. Lo que pasa es que hay una realidad. Tanto la sociedad colectiva como las encomanditas simples y las de capital e industria, esto ya lo van a ver, son categorías históricas societarias que ya prácticamente no se utilizan más. ¿Por qué razón? Porque ninguna persona, ni humana ni sociedad, quiere tener una responsabilidad tan amplia en materia societaria por las deudas sociales. Sobre todo desde el año 2015, que se modificó la sociedad en la sección cuarta, y en definitiva se estableció una responsabilidad simplemente mancomunada. Entonces, ¿cómo que de alguna manera han caído en desuso? Ustedes hoy en día, y cuando ejerzan la profesión, lo que van a ver en la vida profesional van a ser sociedades de responsabilidad limitada, anónimas, sociedades anónimas simplificadas, y siguen existiendo a ese momento porque están tratando de eliminarlas. Exactamente. Fuera de eso, no van a... Es raro, yo a lo largo de mi vida vi 2 sociedades encomanditas simples que eran farmacias que se constituían así porque la ley que regulaba la actividad farmacéutica a nivel nacional establecía que debían constituirse como sociedades encomanditas simples, cuando un socio era farmacéutico y el otro no. Pero fuera de eso, no he visto sociedades encomanditas simples. Está en general. Pero es correcto lo que vos decís, Héctor. Creo que tenían un porcentaje altísimo el farmacéutico, digamos, y el otro era casi... No, porque en realidad lo que aportaba el farmacéutico era su título profesional y su trabajo. Porque lo que permiten ese tipo de sociedades es que los socios puedan aportar obligaciones de hacer, en el caso de los socios que tienen una responsabilidad solidaria y limitada, como es el comanditado. Está. Los otros solamente pueden aportar obligaciones de dar. Por ejemplo, dar suma de dinero o cosas ciertas. Bueno, a ver. Tengan en cuenta cuando hablamos de los herederos del socio,
y esto es un dato importante, que ustedes saben, o no sé si saben, que hasta el año 2015 estaban prohibidos los pactos de herencia futura. Y hoy en día, como principio general, el 1010 establece una limitación o una prohibición de los pactos de herencia futura. Pero tengan en cuenta que hay una excepción que tiene que ver con justamente cuando en el acervo hereditario, o sea, con los bienes que se transmiten en caso de muerte, están incluidas participaciones societarias o parte de un establecimiento productivo, industrial, ¿no? Que permite pactar o permite pactarse la herencia futura exclusivamente en referencia a ello y sin que se vulnere lo que se llama la legítima hereditaria, que es la porción de la herencia que sí o sí es indisponible para el causante cuando tiene herederos forzosos, o sea, hijos, cónyuge o ascendientes. ¿Está claro? Va, hijos, nietos, para arriba y para abajo, ascendientes y cónyuge, que son los herederos forzosos. Los cónyuges son herederos forzosos del causante solamente respecto de los bienes propios, no sobre los bienes gananciales. Eso lo aclaro por cualquier cosa. ¿Está? Pero fíjense que el artículo 2010 del Código se complementa un poco con lo que estamos viendo recién, con los herederos del socio, que permite establecer pacto de herencia futura respecto de los bienes que integran el acervo cuando son participaciones societarias. ¿Ok? Hasta ese punto es interesante recalcarlo, no está en el programa, pero se los doy, se los aporto como una cuestión interesante. La excepción a eso es que no afecte la legítima hereditaria, ¿no? Exactamente, Ni a que los no derechos afecte de la terceros. legítima hereditaria y los derechos del cónyuge. Es el segundo párrafo la exclusión, vendría a ser. Exactamente. Exactamente, Facundo. Se nota que has leído muy bien, Facundo. Gracias. Es lo que corresponde, así que bueno, está bueno que lean de antemano porque te ayuda después a comprender la clase. Se conectó otra alumna, Lourdes. Un poquito tarde, pero bueno. Joana. ¿Estás con cámara, Joana? Joana, mandale un mensajito, Lourdes, por favor, que se conecte. Bueno. Vimos sujeto. Ahora vamos a ver otro de los elementos generales, que tiene que ver con el objeto, ¿no? El objeto social y el objeto del contrato. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto del contrato o el objeto del acto jurídico societario y el objeto social? Cuando hablamos del objeto del contrato o el objeto del acto jurídico, si estamos hablando de una persona, de una sociedad unipersonal, tenemos que hablar de que está compuesto por los aportes, por las prestaciones que van a hacer en definitiva cada uno de los miembros o de los socios de la sociedad. Si es un socio único, con el aporte del socio único, ¿no? O si son una pluralidad de socios, con el aporte de todos los socios. No son aquellas prestaciones de dar o de hacer los que van a integrar el objeto del contrato o el objeto del acto jurídico. Acuérdense que obviamente, como todo objeto, debe ser lícito, posible, no debe ser contrario a la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo a ver, hay cosas que obviamente voy a poder aportar y otras cosas que no, por razones lógicas que hacen al principio de antijuridicidad que está en el Código Civil y Comercial, ¿no? Y eso es puntualmente con el objeto del contrato, ¿no? ¿Qué
¿qué pasa con el objeto social? ¿Qué es el objeto social? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Cuál es ¿Vendría a ser la finalidad? Sí, en realidad la finalidad de una sociedad La es, causa. sí, ponerle la causa, o ese podría ser decirse que es el lucro, ¿no? La obtención de un lucro, de una ganancia, es la finalidad. El objeto social tiene que ver con otra cuestión. Vamos a ver si, a ver, un minutito, ¿eh? Así, se los quiero mostrar. A ver. Vamos a compartir una pantallita, mejor. Fíjense. A ver. ¿Están viendo el modelo Sí. Sí, que les comparto? ¿Todos lo ven? sí, sí. Fíjense, ¿qué dice la cláusula tercera? La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, me tapo el cartel, ¿Lo tapó el cartel? A ver. o asociada a terceros en el país o en el extranjero las siguientes actividades. Bueno, Y y ahí va, por ejemplo, realizar, no sé, importación, exportación de materias primas agropecuarias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fabricar clavos, tornillos, venderlos, etcétera, etcétera. ¿Está? Fíjense, ese es un típico ejemplo o modelo de objeto social, ¿no? Tenemos, O sea, que refiere a la actividad que va a desarrollar claro, la pero sociedad. fíjate, Vanina me está haciendo la pregunta, ¿no? Sí, sí. Claro, en realidad, fíjense que no es exactamente la actividad, está vinculada con la actividad social. ¿Tiene que ver con las prestaciones ¿Qué prestaciones, Antonella? de dar o de hacer? No, eso tiene que ver con ¿No? el objeto del contrato, con lo que los socios aporten. No. Está bien. El objeto social tiene que ver, es una, a ver, es un conjunto, ustedes habrán visto que es un conjunto de enunciados, ¿no? Es como una suerte de continente en la sociedad. Fíjense que tiene que ver ese continente para qué sirve. Para que los administradores de la sociedad puedan imputar esa actuación a la sociedad. ¿Está? Para algunos autores hace referencia a la capacidad de la sociedad. Yo entiendo que no hace la capacidad, porque la capacidad de la sociedad de actuación tiene que ver con una capacidad amplia que tiene como persona jurídica. El objeto social es una referencia, es un conjunto de actos que se enuncian en el contrato social, como les acabo de mostrar. ¿Quieren volver a verlo? ¿Eh? Fíjense. ¿Ven? La sociedad tiene por objeto, está enunciado, ¿no? Y ahí va a haber toda una serie de actos que va a realizar, ¿no? La sociedad. ¿Para qué? Porque el artículo 58 de la Ley de Sociedades nos dice que los administradores y representantes de la sociedad la obligan por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Entienden? Fíjense, ¿qué significa esto que sean
notoriamente extraños. El administrador que dice un acto es un órgano de la sociedad, porque después ya van a ver, la ley de sociedades, como ahora hoy en día el Código Civil y Comercial, se enrola lo que se llama la teoría orgánica para explicar la actuación de la persona jurídica, actúa a través de sus órganos, se enrola a través por la teoría orgánica y establece que los administradores son el órgano que administra en la fase interna de la sociedad y respecto de sus actos de representación la obliga frente a terceros. ¿Pero por qué actos las obligan frente a terceros? Por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Qué significa actos que no sean notoriamente extraños al objeto social? Primero, que el acto que esté por fuera del objeto social, o que no tenga ningún tipo de relación con ese objeto social. Por ejemplo, si yo digo que voy a establecer que el objeto de la sociedad se dedicará por sí o por cuenta de terceros o asociada a terceros para la fabricación de clavos y tornillos, no es extraño al objeto social que esa sociedad pueda adquirir un camión, aunque no lo diga expresamente en el objeto social, o un inmueble para poder fabricar. ¿Me entiende lo que digo? No tiene que decirlo, no es necesario que lo diga expresamente, porque si yo adquiero un inmueble para que ahí instala la fábrica, no tengo que expresamente decirlo en el objeto social. ¿Me entienden a lo que apunto? Ahora, si la sociedad que se dedica a fabricar clavos y tornillos empieza a vender paquetes turísticos, ¿entienden? O a prestar dinero en forma onerosa a terceros. No hablemos de préstamos o de política de préstamos al personal. ¿Entienden? Hablamos que de presta dinero a actividades financieras ilícitas. Entonces estamos frente a actos que son extraños al objeto social. Lo que sucede es que la ley va más allá de eso. Y dice, obligan por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Cómo sé que notoriamente? Porque ya extraño les expliqué. ¿Qué significa esa cuestión de notoriedad? Que el tercero que va a contratar con la sociedad es un tercero de buena fe, que no sabía que ese acto era extraño al objeto social. ¿Entienden lo que digo? Si yo soy un simple consumidor, puedo no saber lo que dice el contrato social o el objeto social de la sociedad tal. Pienso de buena fe que ellos se dedican a eso, porque puedo suponer así. Ahora, yo soy un banco que le tengo que prestar un dinero a una sociedad. Ya no es lo mismo, porque yo soy un profesional de la intermediación financiera, con lo cual, si yo le voy a prestar un dinero a una sociedad, le voy a pedir una copia de contrato social, voy a leer, me voy a fijar cuál es el objeto, ¿entienden? Con lo cual, ahí no habría notoriedad. O mejor dicho, habría notoriedad porque yo sé, me enteré a través de la lectura. Pero el tercero, que no tiene acceso, obviamente la notoriedad tiene que saber, o partir del conocimiento que ese tercero tiene, que el acto que está realizando el administrador societario es extraño al objeto social. Y no le voy a poder imputar ese acto como realizado por la sociedad. ¿Entienden? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, para visualizar un ejemplo, podría ser un banco le presta a una empresa de colectivos un crédito muy grande para hacer una fábrica de botellas y después la empresa pagar a la quiebra. No paga, o sea, el responsable sería el órgano administrador, los otros socios podrían sustraerse. Intento ver. No, yo creo que pasaría al revés, Joel, porque si el banco le presta, no está haciendo actos notoriamente extraños al objeto social, porque el objeto del banco es prestar plata, en realidad. No, el banco no. Al administrador de la empresa de no es empresa, es sociedad. Perdón. Empresa, acuérdense que no es persona jurídica, la empresa es el objeto de la sociedad, que es el sujeto. Pero no te entendí finalmente, como volver. Chevalier un individuo a Chevalier Sociedad Anónima y le encarga la construcción de una casa. Sí. Vamos a... Y la casa, no sé, o un edificio, se viene abajo, se rompen todos los departamentos,
Y quien contrató con Chevalier no podría ir contra todos los socios. No, en realidad los socios no, a ver, los socios no, salvo que sea una sociedad colectiva, los socios no van a responder por las deudas sociales, salvo que los socios se hayan obligado a presentar. Eso olvídate. Yo estoy hablando qué actos, no estoy hablando de responsabilidad, sino de imputabilidad del acto a la sociedad. Es decir, cuando yo digo imputar, es como tener por efectuado ese acto a la sociedad como persona. Quien es el titular de ese acto, ¿me entendés? Más allá de quién es responsable o no. No hay que confundir titularidad del acto con responsabilidad. ¿Entendés, Joel? Para verlo en un ejemplo, digamos, ¿cómo lo podríamos visualizar? ¿Cómo te lo puedo visualizar? Bueno, yo tengo una sociedad, como les explicaba, que vende clavos y tornillos, y de repente esa sociedad se dedica a vender paquetes de Turín. ¿Me entendés? Lo hace en forma generosa y como actividad habitual, pero no tiene ningún tipo de vínculo con su objeto. Fíjense que esto está relacionado con el artículo 11 de la ley. A ver. Dios. Fíjense. ¿Lo ven? Todos. El artículo 11 de la Ley de Sociedades. Sí, se ve. Fíjense, ¿qué dice en el inciso tercero del artículo 11? Son todos los elementos que deben contener o que no pueden faltar en el contrato social en cualquier tipo societario. Por eso son elementos comunes, son elementos esenciales no tipificantes, las que ven en el artículo 11. El tercero, ¿qué dice con relación al objeto? Fíjense. Que tiene que ser preciso y determinado. La ley dice, debe ser preciso y determinado. Autores como Nissen consideran que ese preciso y determinado debe ser un objeto único. Hay otros autores que dicen que no, según la postura. Tal es así que como Nissen es el inspector general de justicia en Capital, hoy en día, si yo constituyo una sociedad, tengo que constituirlo con un objeto único, que pueden tener múltiples actividades vinculadas, pero el objeto social debe ser único. Pero la ley no dice objeto único, dice preciso y determinado. Lo que no puede tener es un objeto vago y preciso, ¿no? Sino que tiene que ser concreto. ¿Está? No, yo cuando he visto contratos de SRL les ponen que pueden hacer casi mandar un cohete a la luna en el objeto. Bueno, si vos vas con una sociedad de responsabilidad limitada, esas características hoy en día, inscribirla en el ámbito de Capital Federal, en el ámbito de la IGJ, te la van a rebotar porque van a decir que vulnera el artículo 11, inciso tercero, ¿no? Que para Ricardo Nissen, que es el inspector general de justicia, que es un autor que ustedes seguramente van a leer, es lo mismo que decir objeto único. ¿Correcto? Cuando hablamos de el objeto preciso y determinado del contrato social. ¿Me siguen hasta acá? Antonella había hablado preguntó si objeto y actividad era lo mismo. No sé si fue Antonella o Vanina. No me acuerdo quién de las dos. Vanina fue. Bueno. Como ustedes verán, el objeto es un enunciado. Es como de alguna manera la parte estática de la cuestión. Es decir, hay un artículo dentro del estatuto o dentro del contrato que dice que establece el objeto social, ¿correcto? Que debe ser preciso y determinado. ¿Cómo hago justamente para
cumplir el objeto social, porque fíjense que la ley de sociedades dice que el cumplimiento del objeto social o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo es causal de disolución de una sociedad. Con lo cual, ¿cómo puedo saber yo si tengo una imposibilidad de cumplimiento si no es a través de la actividad? ¿Por qué? Porque en definitiva la actividad social es el llevar el día a día, ¿no? El devenir cotidiano de la práctica del objeto. Es decir, si yo tengo por objeto social la fabricación y venta de clavos y tornillos, bueno, la actividad va a ser poner en marcha la fábrica, llevar adelante las operaciones de venta cotidiana, la registración de las operaciones. Esa va a ser la actividad, el día a día, importar y exportar. No sé si se entiende lo que digo. ¿Están vinculados los conceptos? Sí. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Están vinculados, ¿no? La actividad, en definitiva, es llevar a cabo la práctica, la cotidianidad del objeto social. El objeto social es un enunciado, como ustedes vieron en el modelo que yo les mostré, ¿no? Y la actividad es llevarla a cabo. Fíjense que la ley, cuando habla de nulidad, en materia de nulidades societarias, artículos 18 y 19 de la ley, hace una diferenciación y habla de la sociedad de objeto ilícito, por un lado, cuando habla de la nulidad, en el artículo 18, y en el artículo 19 habla de la nulidad de una sociedad de objeto lícito, pero con actividad ilícita. Entonces, fíjense que la propia ley diferencia el concepto de objeto con el de actividad. Obviamente, cuando hablamos de objeto lícito, estamos hablando de un objeto que no debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, a la ley, posible, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si nosotros establecemos que el objeto de la sociedad va a ser el tráfico de drogas, claramente no podemos, vamos a tener una sociedad nula, está claro, es decir, no vamos a poder hacerlo. Pero también podemos tener una sociedad, como yo la dije, ¿no? Una sociedad que se dedique a la exportación e importación de determinados productos, pero que la actividad de la sociedad se realice a través del contrabando. El objeto va a ser formalmente lícito, pero la actividad societaria va a ser ilícita. Y eso va a provocar la nulidad. ¿Entiende la diferenciación entre objeto y actividad? ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien. Vamos a... ¿Quién hace alguna pregunta en relación a este tema? ¿No? Nada. Voy a ver cómo venimos con los temas. Un minutito, porque tengo el cronograma. A ver. Bien. Tema forma. A ver. La forma. ¿Qué forma requiere la ley para una sociedad? ¿Cómo debo hacer para tener una sociedad? Yo quiero tener una sociedad de responsabilidad, quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Y primero, ¿qué tengo que pensar? No escucho. A ver. En ese caso, la forma es una forma que posee por instrumento privado, por ejemplo. No me impone la ley en ese caso que sea Está bien, yo estoy de acuerdo, pero que para que haya un instrumento privado tiene que haber una ¿qué? Una forma
escrita. Una forma escrita, exactamente. Eso es lo primero. Lo Claro. primero es lo primero. Claro. Forma escrita, ¿no? Volcado en un instrumento. ¿Qué le va a dar justamente carácter instrumento privado a la forma escrita y no un carácter instrumento particular? Bueno, va a ser instrumento particular justamente porque es privado. ¿Es Va lo a ser mismo instrumento- instrumento particular que instrumento privado? En este caso, no sería público. No, está bien. Eso estoy de acuerdo. Pero el instrumento privado y el instrumento particular es lo mismo. ¿Qué es lo que me diferencia un instrumento privado de un instrumento particular? No, yo digo privado en el sentido que no requiere la forma, no va a ser no requiere la solemnidad justamente del instrumento público. Una sociedad anónima se tiene que hacer por escritura pública, por ejemplo. Claro, está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿qué es lo que me da el carácter de instrumento privado en este La caso? firma. La firma y qué más. Claro, yo estoy parado que me lo da, se ve que estoy equivocado. La falta de solemnidad, nada más. No, está bien, no está equivocado. Usted está apuntando para otro lado, que no es que está equivocado. Está bien, no está diciendo algo mal. Pero yo estoy preguntando otra cosa. Ese es el tema. O estoy preguntando algo más básico, diría yo. ¿Entiende? La Algo- fecha y la firma. La fecha y la firma. Justamente la característica del instrumento privado con el instrumento particular es que es la fecha y la firma. Si yo redacto un contrato social, para que sea un instrumento privado, yo tengo que establecer la fecha y firmarlo. Claro. Si no, voy a tener un instrumento particular. Esto así, como está, es un instrumento particular, no tiene fecha ni firma. Yo voy al cajero automático y me dan un tiquecito de la tarjeta y eso es un instrumento, un tiquecito de cajero automático y eso es un instrumento particular. ¿Entienden? Sí, tal cual. Gracias. No, de nada. Entonces, cuando yo tengo... Lo primero de todo voy a necesitar un instrumento escrito, que puede ser un instrumento privado o un instrumento público. Yo puedo constituir una sociedad a través de un instrumento privado. Si ese instrumento privado tiene que ser con firmas certificadas, ¿no? En realidad la ley dice que yo puedo certificar por autoridad, por escribano, por autoridad judicial, etcétera, etcétera. Pero también puedo o podría ir al registro público cuando voy a inscribir la sociedad y firmar ante el oficial de registro público de comercio. ¿Entienden lo que digo? Igual, esta hipótesis en la práctica no se da. No digo que la ley no lo permite, y de hecho es así, pero nadie va al registro a firmar un contrato social porque además me atrasa toda la Constitución. Generalmente cuando yo entrego el contrato social, ya tiene la firma certificada por escribano, ya tiene la firma de los socios certificada por escribano. Pero ¿Entienden? perdón, ese requisito no es registral. La ley, pregunto del lado de la ignorancia, ¿no? La ley ¿Cómo, me Luis? requisita. Yo pregunto si realmente ese requisito de la firma certificada es un requisito registral. O bien la ley me dice a mí que la firma tiene que estar certificada bajo sanción de nulidad. No, la ley no me dice, tiene que ser si no tengo la firma certificada, no me van a tomar el trámite directamente. No avanza. La ley no me dice que tiene que estar certificada la firma, me lo dice el órgano La ley dice que controlador. tiene la firma, en el instrumento privado, te dice, puede ser, cuando es con instrumento privado, tiene que ser con la firma certificada. Sí, la ley de sociedades. La ley dice eso, perdón. Por eso yo preguntaba desde mi lado de no conocimiento si es un requisito legal que la firma esté certificada. Es un requisito legal. Es un requisito legal. Miren, yo le doy un ejemplo, le cuento algo puntual. Hace poco, la Inspección General de Justicia, con relación a las sociedades anónimas simplificadas, tienen una característica, que pueden constituirse por un instrumento privado,
en forma escrita por instrumento privado, o se puede hacer totalmente digital, ¿no? No hace falta que tenga soporte papel. Ahora, si se hace con soporte digital, la ley exige que todos los socios deben firmar digitalmente. ¿Ustedes saben la diferencia entre firma electrónica y firma digital? Yo particularmente no. ¿Vieron cuando vieron decir parte Yo no lo general? sé. Bueno, ustedes la firma digital es una firma donde a través de un procedimiento aritmético de impulsos electromagnéticos, yo firmo o establezco la firma esa en un instrumento digital, ¿correcto? Y dentro del cual hay una autoridad certificante que dice que el que firma soy yo. Me da la presunción de autoría y de integridad de la firma. Es como si firmara de puño y letra. ¿Entienden? No es una firma de puño y letra que yo imprimo y lo subo en un documento, sino que me permite a través de tecleándolo, pongo una clave, generalmente hay una clave externa, hay, por ejemplo, doble factor de autenticación, me va a pedir una clave externa que el tercero pueda identificarme y otra que manejo yo solo, que es mi password, que establezco y ahí firmo digitalmente. Es lo ¿No? que se hace hoy en día con lo de la pandemia, ¿no? Con lo que es el token. No te veo, Facundo, perdón. No, pasa que corté el micrófono, que me moví el video. Es lo que se hace hoy en día con las presentaciones judiciales, ¿no? No, las presentaciones judiciales se firman electrónicamente. Recién ahora el Colegio de Abogados actúa como autoridad certificante para firma digital, que no es lo mismo la firma electrónica que la firma digital. Son parecidos, hay una relación de género a especie, pero en la firma electrónica no hay una autoridad certificante y en la firma digital sí. ¿Entendés? Por ejemplo, si vos firmás un documento ante la FIP sí actúa como autoridad certificante y vos firmás digitalmente. Y hay una presunción de autoría y de integridad. No significa que la firma sea auténtica, porque eso solamente lo puede hacer un escribano público, ¿correcto? La certificación de la firma. Pero sí, la firma digital es como si vos la pusieras de puño y letra tuyo. ¿Me explico? Sí. Bueno, esa es la diferencia entre la firma electrónica y digital. La ley, a ver, me van a tener que, discúlpeme unos minutitos, un minuto, por favor, ya vengo. No se vayan. Ya vuelvo. Acá estoy de vuelta, discúlpenme. Entonces, les decía que la firma digital, con relación a la firma electrónica, hay una, ¿cómo se llama? Hay una diferencia entre, hay una cuestión de género-especie. Yo firmo digitalmente. ¿Qué había pasado? La Inspección General de Justicia, en el año 2018, estableció que, por ejemplo, si hay una sociedad anónima simplificada que se constituye por vía de un trámite digital
y que ese trámite digital, hay varios socios, había una resolución que permitía que todos los socios fueran firmando electrónicamente, pero que el último socio que firmara en forma digital, es decir, como que actuaba de alguna manera como certificando a todos los demás, es decir, una cuestión que modificaba la ley de sociedades anónimas simplificadas, cuando en realidad, por ejemplo, lo que dice la ley es que todos los socios deben firmar digitalmente, o sea, tiene que haber firma digital, no electrónica. Entonces, frente a eso, bueno, se volvió a modificar y lo que se estableció es el requisito de firmar digitalmente. Es decir, la ley me establece determinadas formalidades, ¿no? Si yo tengo una que se constituya por instrumento privado, tiene que estar con firma certificada. Todos los tipos societarios pueden constituirse por instrumento público o privado, ¿no? Excepto las sociedades anónimas, ya sean sociedades anónimas plurales o unipersonales, que sí o sí deben constituirse por instrumento público. Es en el único tipo societario donde la ley exige que la constitución debe ser efectuada mediante instrumento público, cuando establece la forma. No hay alternativa de hacerla de otra manera. La verdad que es bastante criticada la cuestión porque debe ser con instrumento público y no puede ser con un instrumento privado con firma certificada, pero bueno, así lo ha establecido tradicionalmente la ley y nunca se modificó. Entonces, nosotros, por empezar, vamos a requerir para tener una sociedad la forma escrita. Pero con la forma escrita no nos alcanza, tiene que adoptar el carácter de instrumento privado o público. Pero con eso solo no nos alcanza, sino que tiene que adoptar una de las formas preestablecidas por la ley. Acá vamos de vuelta al concepto de tipicidad. Si yo quiero tener una sociedad de responsabilidad limitada, tengo que cumplir con las reglas del tipo societario. No me puedo apartar. Porque yo podría perfectamente tener una sociedad instrumentada en forma escrita, con firma certificada, pero que no responda a ningún tipo societario. Y va a estar regido por la sección 4ª de la ley, y no por el capítulo 2º correspondiente a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Entienden lo que digo? Ahora, si yo no tengo o no adopté una forma escrita, ¿puedo tener una sociedad? No hay instrumento escrito. Sí, Luis. La sociedad de... Una sociedad de hecho. ¿Cómo se cortó? No escucho. Una sociedad de... Ah, Joel, no sé quién hablaba de los dos. Me parece que Luis está hablando, pero está muteado. Se tiene que desmutear, Luis. Si no, no se escucha. Tenía un cartelito que no lo veía. No, yo tenía entendido que antes de la reforma de la ley, y de código obviamente, que existían sociedades de hecho, podían probarse por cualquier medio de prueba y aún podían no tener contrato. Esa excepción. Sí. Claro, entonces ahí sería la excepción que encuentro a que usted pregunta, pero no he leído la ley, obviamente, no conozco si la que está en la versión 4ª tienen esa posibilidad de ser constituidas como las de hecho, a las cuales más o menos reemplazan. Bueno, Joel dice algo parecido a usted, que no habla de sociedad de hecho. En realidad voy a hacer una salvedad. La sociedad de hecho tiene contrato, porque si no, no habría una sociedad. No, lo que sucede es que el contrato es verbal. Claro. Ustedes tienen que entender que la gran mayoría de los contratos en general, como los contratos son consensuales, o sea, se perfeccionan, la sociedad es un contrato que se perfecciona consensualmente, con la prestación de consentimiento entre las partes. Más allá de la forma escrita, hay contrato de sociedad cuando yo presto mi consentimiento.
si es mediante un contrato. Si es con una declaración unilateral de la voluntad, no, porque es uno solo. Pero cuando hay una sociedad plural, de dos o más, ahí tiene que ver la prestación de un consentimiento. Cuando se presta el consentimiento, la sociedad se constituye. ¿Qué sucede? Si no se instrumenta por escrito, vamos a tener una sociedad de hecho, como bien dice usted. Pero el Pero no contrato tiene existe. personalidad. Con personalidad diferenciada también, por supuesto. Claro, pero no voy a tener un contrato por escrito con cláusulas. Pero sí voy a tener un contrato verbal, que como bien dijo Luis, y nos hizo él también, la ley dice que se puede mostrar con cualquier medio de prueba. Eso después ya lo vamos a ver que es medio relativo en la práctica. Pero es cierto. Lo que no voy a poder hacer con relación a esa sociedad es tener una sociedad de responsabilidad limitada o una anónima o una sociedad colectiva que sí o sí me van a exigir la forma escrita, instrumento privado o público y adoptando un tipo social. Está... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. El fallo Contreras, ¿es una sociedad de hecho? El que está en la página, sí, el que tenemos que leer. Contreras no... me parece que la cuestión está refiriéndose al tema de la pluralidad. Ah, está bien. Cuando habla de, me parece, el Pacho Contreras, que es ahí la cuestión de la... Bueno, entonces, volviendo al tema que les estaba diciendo. Yo tengo, primero yo quiero tener una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, porque les estoy dando ese ejemplo, tengo que adoptar la forma escrita, instrumento público-privado, si es instrumento privado con firmas certificadas, adoptar la forma típica que la ley me exige, cumplir con los requisitos del tipo, y tengo que además hacer algo adicional, si no, no voy a tener una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es lo que la ley me exige que tengo que hacer? Una vez que... ¿La tengo que qué a la sociedad? Escribirla. Inscribirla. ¿Para qué me sirve la inscripción? Para que sea oponible a terceros. Para que sea oponible a terceros, exactamente. Tengan en cuenta que la inscripción en el registro público hace estrictamente a la oponibilidad de sociedad a los terceros. Cuando la sociedad no está inscrita, como dijo Facundo, hay personalidad jurídica, porque la personalidad jurídica no tiene nada que ver con la inscripción. Cuando la personalidad jurídica nace, cuando se produce el acuerdo de voluntades. Por eso yo digo, la sociedad es un contrato consensual, que se perfecciona con el consentimiento. Pero para que sea, como dice Joana, Joana está reafirmando un poco lo que les estaba diciendo yo. La sociedad nace con el acto constitutivo, la personalidad jurídica nace con el acto constitutivo. La inscripción, como dijo Luis, tiene que ver con la oponibilidad frente a terceros. La diferencia es que antes del 2015 una sociedad no inscripta era totalmente inoponible a los terceros y aún respecto a las cláusulas entre los propios socios. Ahora, a partir del año 2015, una sociedad que no está inscripta como principio general en la inoponibilidad, excepto respecto de los terceros que la conocían, que conocían las cláusulas de contrato social. No es oponibilidad erga omnes, sino es específica, es relativa, respecto de los que la conocían, de los que conocían sus cláusulas. ¿Cuál va a ser el registro público que va a actuar para la inscripción de la sociedad? ¿Cómo me va a determinar? La jurisdicción. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, por ejemplo. El capital es la Institución General de Justicia. Bien, lo que dice Luis es correcto. Si la sociedad tiene, fíjense que uno de los requisitos, les voy a compartir ya que tengo el modelo. A ver, cerré esto. Un minuto.
Fíjese. La sociedad, ¿están todos viendo la pantalla? ¿Se ve? Sí. ¿Eh? Sí, se ve. Fíjese la cláusula primera. La sociedad se denomina X, el nombre de la sociedad, y tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que acuérdense que el concepto de domicilio en la persona jurídica no es necesario que se establezca dentro del contrato social la calle, el número, piso, departamento, sino simplemente en qué jurisdicción se constituye. Puede ser Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Jujuy, Provincia de Tucumán. ¿Entienden? Eso es lo que establece la ley. Yo podría poner el nombre de la calle, el nombre de la calle, el número de calle, o sea, chapa municipal, piso, departamento, pero lo que va a suceder es que si modifico esto, voy a tener que modificar el contrato social. Con lo cual la ley me permite, ya sea la ley de sociedades como el Código Civil y Comercial, que yo dentro del cuerpo de contrato solamente establezca el domicilio como jurisdicción. Y eso es lo que me va a determinar dónde la voy a escribir. Si yo digo que es en la Ciudad de Buenos Aires, como dijo Luis, lo voy a hacer en el ámbito de la Inspección General de Justicia. ¿Correcto? Que es el registro público en el ámbito, o actúa como ente registral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si yo establezco que el domicilio va a ser en Provincia de Buenos Aires, va a actuar la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es el órgano registral que actúa en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tiene en común, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, es que el órgano registral depende del Poder Ejecutivo. Porque fíjense que si ustedes leen la ley habla del juzgado de registro. Y en realidad, no necesariamente el juzgado, el que actúa como autoridad registral es un juzgado, porque el registro público, lo que antes se llamaba registro público de comercio, y que ahora es registro público en general, está regido por cada jurisdicción. Cada provincia, cada jurisdicción específica es la que rige el funcionamiento del registro público, de su registro público, y lo organiza. Es materia no delegada en función de la normativa constitucional, es decir, materia no delegada de las provincias a la nación. Pese a que cuando existía el Código de Comercio, separado del Código Civil, había una referencia general y una normativa que hablaba del registro público de comercio y establecía como una suerte de paraguas en la legislación nacional que dejó de existir a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, quedando exclusivamente como competencia de la provincia la organización del registro público en cada una de ellas, con normas de funcionamiento específico. Lo que sí la ley establece los plazos, la ley de sociedades, establece los plazos en que yo debo inscribir la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, por más que comience a ser sociedad a partir de la Constitución, la inscripción de la sociedad lo que va a determinar es que esa sociedad sea legalmente constituida, o sea, se encuentre debidamente constituida, ya sea para que todos los derechos y obligaciones que surjan del contrato social surtan sus efectos hacia todos, con carácter erga omnes, ¿no? Que tiene el carácter de publicidad que implica la inscripción. Y además, fíjense que en el supuesto de la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, y ahora hoy en día las sociedades anónimas simplificadas, como esas sociedades, por las características del tipo social que tiene, hacen que la responsabilidad de los socios sea limitada al aporte efectuado, la ley requiere una publicidad adicional que implica la publicación de un aviso societario, más conocido en forma habitual, aunque no es técnicamente así, como edicto, se publica en el boletín oficial por un día, donde se establece un extracto del contrato social, justamente en aquellas sociedades
que, como les decía yo, los socios limitan su responsabilidad al aporte. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué pasa con las modificaciones de contrato social? Obviamente que las modificaciones de contrato social van a ser oponibles entre los socios a partir del momento de su redacción, cuando se establecen, cuando se pautan, ya van a ser oponibles. Pero respecto de los terceros, las modificaciones del contrato social van a ser oponibles con la inscripción. Tengan en cuenta que no solamente las modificaciones sucesivas del contrato social van a ser oponibles a los terceros, no solamente con la inscripción, sino que hay otros actos que van a requerir, actos dentro de la vida societaria, que van a requerir inscripción para hacerlos oponibles a terceros, como por ejemplo la designación, remoción o renuncia de administradores, la modificación de la sede social, bueno, varias cuestiones que tienen que ver con actos que hacen a la vida de la sociedad y que para que esos actos sean oponibles también los voy a tener que inscribir en el registro público. ¿Está? Yo les hablaba de la tipicidad, ¿no? Para cerrar. La tipicidad definitiva, ustedes no sé si han cursado Derecho Penal. ¿Cursaron Derecho Penal? ¿Sí? Cuando yo hablo de un tipo penal, ¿a qué me refiero cuando digo el tipo penal? ¿Qué tipo de conducta describe el tipo penal? Vendría a ser la adecuación del hecho, o sea, adecuar, encaratular, darle, ¿cómo es? La conducta que se llevó para la acción o omisión del hecho. ¿Qué tipo de Ahí conducta está. es la que describe el tipo? Ilícita. ¿Está bien? Y más genéricamente, Vida. ¿eh? Vida. ¿Cómo? ¿Prohibida? Bien. Como dice Joel, la conducta del tipo penal describe una conducta prohibida. El tipo societario, al revés del tipo penal, describe exclusivamente la conducta permitida, es decir, las formas que me establece el capítulo 2 en adelante de la ley, como formas permitidas para la adopción del tipo, son las que yo puedo adoptar para que pueda decir, esto es una sociedad de responsabilidad limitada, esto es una sociedad anónima, esto es una sociedad colectiva, y que tiene rasgos que son específicamente diferenciables a simple vista, que me permiten determinar que estoy frente a un tipo de sociedad y no a otro. Por ejemplo, si estoy en una sociedad de responsabilidad limitada, voy a saber que el capital social se va a dividir en cuotas y no en acciones. Y en una sociedad anónima, el capital social se va a dividir en acciones y no se van a llamar cuotas. O el órgano de administración de la sociedad anónima va a ser el directorio y en la sociedad de responsabilidad limitada la gerencia. Esos son rasgos o características propias del tipo. O como cuando digo que el máximo número de socios en una sociedad de responsabilidad limitada es de 50 socios. Son características propias del tipo societario. O cuando la ley me dice en las sociedades colectivas, cuando empieza a hablar de las sociedades colectivas, dice en la sociedad colectiva los socios responden de forma solidaria, ilimitada y subsidiariamente. Ese es otro requisito típico. Y fíjense que después dice, el pacto en contrario no es oponible a terceros. Entonces, claramente me está marcando una conducta típica. Bien. Finalmente, si yo quiero inscribir una sociedad, hoy en día yo les decía que
la ley me permite, o sea, la ley de sociedades me permite constituir una sociedad por instrumento público o privado. Pero si me voy a la ley de capital emprendedor, a la sociedad anónima simplificada, yo le decía que puede ser totalmente digital la sociedad, la constitución. ¿Está? Realizarse totalmente por medios electrónicos. Y con la falta de presencialidad, hoy en día los trámites de inscripción, sobre todo en personas jurídicas, en Capital Federal, en Inspección General de Justicia, se hacen a través de lo que se llama la plataforma TAD, de trámites a distancia. Está, obviamente los trámites ya han dejado de ser presenciales, pero más allá de los plazos, que yo tengo que presentar una sociedad dentro de los 20 días de constituida, para hacer, como máximo, para hacer su inscripción, y todo eso, tengan en cuenta varias cuestiones. En el ámbito de Capital Federal, si yo constituyo, por ejemplo, para darles un ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, tengo que acompañar a esa sociedad con el trámite que llama de precalificación, que es un dictamen profesional del profesional que actuó en la constitución de la sociedad. Si yo constituyo una sociedad de responsabilidad limitada, lo puedo hacer con instrumento privado y por lo tanto como abogado es conveniente que yo pueda hacerla y la redacte. Puedo además precalificarla, o sea, establezco un dictamen que es una suerte de control de legalidad, de cumplimiento de los requisitos legales y fiscales en la constitución de la sociedad, y que mi firma de ese dictamen está certificado en este caso por el Colegio de Abogados. Y me hago responsable ante el EGJ sobre lo que estoy dictaminando. Si fuera una sociedad anónima, ese dictamen lo debe hacer un escribano público. Y respecto de otros actos, por ejemplo, hasta los contadores pueden ser dictaminantes. Esto no sucede en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas no tiene el requisito de la precalificación profesional, que debe acompañarse junto con el inicio del trámite, ¿no? Más allá del depósito, por ejemplo, una SRL, del 25% de los aportes de dar sumas de dinero, cuando capital se conforma con aportes dinerarios, ¿no? Así que bueno, eso en resumidas cuentas es el tema de la clase de hoy. La clase que viene, la clase asincrónica, van a tener elementos específicos que son aquellos que están vinculados concretamente con la sociedad, que surgen del artículo primero de la Ley de Sociedades, que ya se los anticipo, que tiene que ver con los aportes y la conformación del patrimonio, el riesgo común, el affectio societatis, ¿no? Y que son los elementos específicos, ¿no? Que es lo que ustedes van a ver asincrónicamente. Y también las nulidades. Nos queda un poquito más de 5 minutos. Quería aprovechar, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta con relación a la clase de hoy, que me parece que quizás sería lo más conveniente, por si quedó alguna duda que quieran hacerme puntualmente con relación a lo que hoy vimos en clase. ¿Ninguna duda quedó? ¿Entendió todos los temas? ¿O no se entendió nada? Se ríe Facundo. ¿Vos qué estás, del grupo de los que entendiste o de los que no entendiste? Más o menos. Bueno. ¿No hay preguntas de ningún tipo entonces? Bueno, entonces si no hay preguntas, sí. Hoy había que leer como obligatoriamente la responsabilidad entre los cónyuges, lo de los cónyuges. Y hay algo que me quedó en la cabeza, más o menos resonando, que se aplica mucho a lo que dice usted, que hay una frase que dice: la registración del contrato constitutivo de la sociedad no guarda relación con el goce de la personalidad jurídica, sino tan solo permite a los integrantes de aquella ampararse en los beneficios que irroga el tipo social de que se trate, y al considerarse regularmente constituida la compañía, podrán oponer a los acreedores sociales la limitación de la responsabilidad de acuerdo con la estructura social escogida.
Correcto. La generación o no de un sujeto de derecho estará determinada por la evidencia exteriorizada de una separación patrimonial. Bien. Con respecto a todo esto, vendría a ser la aplicación de lo último que usted estaba hablando. Exactamente. En realidad, a ver, vuelvo a repetir, la persona jurídica nace con el acto constitutivo. Si vamos al principio general de todas las personas jurídicas, la regla general, no solamente la Ley General de Sociedades, sino en el Código Civil y Comercial, es que el acto constitutivo da nacimiento a la persona jurídica, excepto aquellas personas jurídicas que expresamente la ley requiere o les requiere autorización para funcionar. ¿Cuáles son las personas jurídicas que necesitan autorización para funcionar? Las fundaciones, las asociaciones civiles, las cooperativas, las mutuales, y paremos de contar. Las sociedades no requieren de autorización para funcionar. ¿Está? En realidad no es que no son personas jurídicas con la Constitución, sino que no pueden funcionar aquellas que requieren autorización. Y tienen, supone efecto retroactivo al momento de la Constitución, la autorización para funcionar. Pero las sociedades no, que es lo que estamos viendo específicamente hoy. La sociedad es sociedad a partir de que hay un acuerdo de voluntades, porque si tenemos una sociedad que no adopta ningún tipo social, no se inscribe, va a existir una sociedad a la medida que sea plural, porque si no hay acuerdo de voluntad, no podemos tener una sociedad unipersonal de hecho, no existe. Ahora, pero para que exista una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad típica, como yo les expresé a ustedes, además de todo eso, yo la tengo que escribir. ¿Para qué? Para que los efectos propios del tipo surtan, o sea, para que se surtan los efectos, ¿correcto? Que hace la inscripción y por lo tanto la oponibilidad frente a terceros. O sea, un poco lo que leíste vos, en otras palabras. Claro, lo que me había quedado en duda era eso, de que necesitaba la autorización para funcionar. Y si necesitaba la autorización, era como que no me encuadraba si una sociedad anónima, una SRL o lo que sea. No, las sociedades no requieren autorización para funcionar, claro. Facundo. Claro, ahora con eso me terminó de encuadrar, que las sociedades no necesitan. La ley de sociedades no habla de autorización para funcionar, ni bajo ningún punto de vista. El que habla de autorización para funcionar es el código respecto de determinadas personas jurídicas, donde el código dice expresamente que la ley debe requerir la autorización para funcionar. Si no, no. El principio general es que no hay autorización para funcionar. La autorización actúa como excepción para determinadas personas jurídicas. Como por ejemplo te decía, las fundaciones y las asociaciones civiles. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya estamos casi en hora, así que los vamos despidiendo. Que tengan buena noche, lindo fin de semana y que descansen. Ya nos merecemos un descansito siendo un viernes a las 10 de la noche, ya es agotador, así que bueno. A tomar la copa de vino. Muchas gracias y buenas noches. A tomar la copita de vino. Nos vemos. Chao, buenas noches. Gracias. Semana. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.